¿Y si no fueras el centro del universo, ni biológico ni mentalmente? ¿Y si gran parte de lo que haces no lo decides tú? ¿Y si las verdades que más duelen son las únicas que nos pueden liberar? A lo largo de la historia, el ser humano ha construido una imagen gloriosa de sí mismo. Nos hemos narrado como protagonistas de la creación, elegidos por los dioses o por el destino para reinar sobre el mundo, únicos en inteligencia, propósito y dignidad. Durante siglos, la civilización ha reposado sobre una serie de certezas que alimentaban ese orgullo, la tierra como el centro del universo, el hombre como la cumbre de la vida y la conciencia como el trono de la razón. Pero el progreso del conocimiento no siempre ha fortalecido esa imagen, al contrario, ha comenzado a desmoronarla con brutal eficacia. En 1917, el psicoanalista vienés Sigmund Freud escribió un ensayo breve, pero profundamente provocador, titulado Una dificultad del psicoanálisis. En él, declaró que la ciencia había infligido al narcisismo humano 3 heridas profundas, 3 golpes mortales a nuestra vanidad colectiva. Y lo más inquietante es que esas heridas no fueron causadas por enemigos, ni por guerras o catástrofes externas. Vinieron desde el conocimiento mismo, desde la inteligencia humana que se atrevió a mirar más allá del espejo. La primera herida fue infligida por Nicolás Copérnico, quien, con su modelo heliocéntrico, nos arrebató el privilegio de estar en el centro del cosmos. La Tierra ya no era el trono del hombre, sino apenas uno más entre muchos cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Esta revelación nos empujó a la periferia del universo, como si fuéramos meros accidentales pasajeros en un sistema inmenso e indiferente. La segunda herida la causó Charles Darwin, quien demostró que el ser humano no fue creado aparte, ni por un acto divino especial, sino que descendía de animales más simples, moldeado por la lucha por la vida y la selección natural. Ya no éramos la especie elegida, sino una más en la vasta cadena de la evolución. Lo que creíamos alma, tal vez era solo una compleja adaptación. Y la tercera herida, la más reciente y quizás la más perturbadora, fue obra del propio Freud. Según él, ni siquiera somos dueños de nuestra propia mente. Lo que llamamos conciencia, ese yo que creemos tan racional y autónomo, está constantemente influido, saboteado y gobernado por fuerzas ocultas, deseos reprimidos y conflictos inconscientes. El ser humano no es el soberano de sí mismo, sino un campo de batalla psíquico donde el yo, el ello y el superyo se enfrentan en silencio. Estas 3 heridas no solo transformaron el pensamiento científico, sino que sacudieron las bases culturales, religiosas y filosóficas de toda la civilización occidental. Son heridas narcisistas, como las llamó Freud, porque rompen las ilusiones que sostenían nuestra autoimagen. Y, como toda herida profunda, provocan resistencia, negación y rabia. Por eso, aún hoy, muchos prefieren mirar hacia otro lado, aferrarse a narrativas reconfortantes o incluso negar el valor de estas ideas. Pero en esa incomodidad está también una oportunidad, la posibilidad de mirarnos con más humildad, pero también con más verdad. Este video es un recorrido por esas 3 heridas. Pero no será un recorrido técnico ni académico. Será una exploración filosófica, psicológica y existencial de cómo estas ideas cambiaron la manera en que entendemos lo que somos. No se trata solo de Copérnico, Darwin o Freud como figuras históricas, sino de lo que ellos desenterraron en lo más profundo de nuestro orgullo. Nos preguntaremos: ¿qué significa vivir en un universo que no fue hecho para nosotros? ¿Qué cambia cuando aceptamos que somos animales entre animales? ¿Y qué libertad real puede haber si gran parte de nuestras decisiones se gestan en la sombra del inconsciente? Cada una de estas heridas fue, en su momento, un escándalo intelectual. No porque fueran falsas, sino porque eran insoportablemente verdaderas. Como un espejo que refleja lo que no queremos ver, estas 3 teorías pusieron al ser humano en su sitio, y ese sitio ya no estaba en la cima, ni en el centro, ni en el trono de la razón. Tal vez por eso Freud decía que el psicoanálisis encontraría siempre resistencia, porque nadie quiere oír que no es dueño de sí mismo. Pero, como veremos, cada herida lleva también una lección. Al abandonar nuestras ilusiones de grandeza, podemos comenzar a construir una visión más sobria, más lúcida y quizá más ética del lugar que ocupamos en el mundo. Este no es un video para consolar, sino para despertar. Y, como todo despertar, puede doler. Pero también puede liberar. La herida cósmica, Nicolás Copérnico.
1. El universo antes de Copérnico, el geocentrismo y su valor simbólico. Antes de Copérnico, la imagen del universo estaba completamente alineada con la cosmovisión teológica y antropocéntrica heredada de Aristóteles y Ptolomeo. Según esa concepción, la Tierra se encontraba inmóvil en el centro del cosmos, rodeada por esferas celestes que contenían los planetas, el Sol, la Luna y, más allá de todo, el firmamento de las estrellas fijas. Este modelo no era solo una descripción astronómica, era una declaración espiritual y jerárquica. Colocar a la Tierra en el centro significaba que el hombre ocupaba una posición privilegiada en la creación. Todo giraba a su alrededor. La Tierra era el escenario donde se desplegaba la historia divina de la humanidad, desde la creación hasta la salvación. El centro era sinónimo de propósito, de atención divina, de importancia metafísica. Este orden estaba también estrechamente vinculado a la estructura del poder. Si el universo tenía un centro, también lo tenían la sociedad, la iglesia, el conocimiento. Dios estaba en lo más alto, y el hombre, en el centro, intermediario entre lo divino y lo animal. Esa jerarquía celeste reflejaba y legitimaba las jerarquías humanas. El geocentrismo no era solo un sistema científico, era una certeza emocional, filosófica y política. Decir que la Tierra era el centro del universo era reafirmar que el ser humano era el sentido del cosmos. 2. La revolución copernicana, la Tierra deja de ser el centro. En 1543, Nicolás Copérnico publica De Revolutionibus Orbium Coelestium, una obra que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. En ella propone una idea audaz, casi blasfema para su época: la Tierra no es el centro del universo. Es solo un planeta más, que gira alrededor del Sol junto con otros cuerpos celestes. Aunque esta idea ya había sido sugerida por algunos filósofos antiguos como Aristarco de Samos, Copérnico fue el primero en sostenerla con argumentos matemáticos sistemáticos. Su modelo heliocéntrico resolvía ciertos problemas de precisión en los cálculos astronómicos y eliminaba las complejidades artificiales del modelo geocéntrico, como los epiciclos. Pero más allá de la técnica, la implicación simbólica era devastadora: el ser humano había perdido su lugar privilegiado en el cosmos. No estábamos en el centro. No éramos el punto de referencia absoluto. La Tierra era solo un punto más entre millones, un planeta girando alrededor de una estrella común, en un universo potencialmente infinito. Copérnico no gritó su revolución, al contrario, publicó su obra en el mismo año de su muerte. Sabía el poder destructivo que tenía su propuesta. Lo que comenzó como una corrección matemática terminó siendo un terremoto filosófico y existencial. 3. Las resistencias culturales, religiosas y psicológicas. La reacción a Copérnico no fue inmediata. Durante décadas, su modelo fue considerado una herramienta matemática útil pero no necesariamente verdadera. Incluso muchos astrónomos lo usaban sin aceptar sus implicaciones ontológicas. ¿Cómo aceptar que todo lo que creíamos sobre nuestro lugar en el universo era falso? Pero con el tiempo, gracias a figuras como Galileo Galilei, Johannes Kepler y Isaac Newton, la revolución copernicana ganó fuerza y credibilidad. Y entonces sí, comenzó la verdadera resistencia. La Iglesia Católica condenó el heliocentrismo como herético, y Galileo fue obligado a retractarse públicamente. ¿Por qué tanto escándalo? Porque aceptar la teoría de Copérnico no solo implicaba mover a la Tierra de su lugar físico, sino desalojar al hombre de su trono simbólico. Era una amenaza directa al relato bíblico, al dogma, a la estructura mental del mundo. Pero no solo fue una reacción teológica. El ego humano también se resistía. La idea de vivir en un universo que no gira en torno a nosotros era simplemente intolerable para una mente acostumbrada a ser el centro. Como lo notó Freud siglos después, la herida copernicana no fue solamente una controversia científica, sino un trauma narcisista. 4. El impacto emocional, el ser humano como extranjero en un cosmos sin sentido. Si la Tierra no está en el centro del universo, entonces el hombre tampoco lo está. Y si el universo no gira alrededor nuestro, ¿significa eso que no tenemos un propósito cósmico? La herida copernicana nos exilió simbólicamente del centro hacia la periferia. Ya no éramos los hijos predilectos de la creación, sino simples habitantes de un planeta cualquiera, orbitando una estrella más, en una galaxia entre miles de millones. Esta desubicación existencial tiene un impacto emocional profundo.
El universo pasó de ser un teatro diseñado para nosotros a ser un espacio inmensamente indiferente, sin centro ni dirección. La filosofía posterior lo expresó con crudeza: el hombre es un extranjero en un universo que no le responde. El poeta inglés John Donne escribió: el nuevo saber me aniquila. La tierra se mueve y no sé dónde estoy. Más tarde, Blaise Pascal diría: el silencio eterno de esos espacios infinitos me aterra. La herida cósmica no fue solo una transformación de coordenadas espaciales. Fue una amputación metafísica. Lo que se perdió no fue solo el centro, sino el sentido. 5. El comienzo de la descentralización del hombre. La revolución copernicana fue la primera gran destitución del ser humano como medida de todas las cosas. A partir de Copérnico, el pensamiento occidental comenzó un lento pero irreversible proceso de descentrado. Ya no podíamos afirmar con certeza que el universo había sido hecho para nosotros. Ya no podíamos usar la posición física de la Tierra como justificación de nuestra supremacía. Este descentramiento se profundizaría con Darwin, quien nos quitó la excepción biológica, y con Freud, quien desmanteló nuestra soberanía psicológica. Pero todo comenzó aquí, con una Tierra que ya no era el centro, y con una humanidad obligada a reconsiderar su rol en la totalidad. La ciencia dejó de ser un espejo del ego y se convirtió en una máquina de derribar ilusiones. Por eso Freud llamó a Copérnico el primer gran heridor del narcisismo humano. Nos mostró que el universo no es nuestro espejo, ni nuestro escenario, ni nuestra casa. Es simplemente un vasto lugar donde existimos, pero no necesariamente donde importamos. Epílogo de este capítulo: una nueva conciencia cósmica. Sin embargo, lo que al principio se sintió como una humillación cósmica también abrió la puerta a una nueva forma de conciencia, la humildad cósmica. En vez de ocuparnos de defender nuestro ego, comenzamos a preguntarnos por nuestro lugar real. Y eso, paradójicamente, nos engrandeció. Copérnico nos obligó a mirar el universo tal como es, no como quisiéramos que fuera. Su modelo fue el inicio de la ciencia moderna, una ciencia que busca verdades, aunque sean incómodas. En palabras del astrónomo Carl Sagan: somos polvo de estrellas, reflexionando sobre las estrellas. El universo nos hizo, y ahora lo contemplamos con ojos conscientes. La herida cósmica no nos destruyó. Nos maduró. La herida biológica, Charles Darwin. 1. El mito de la creación divina, el hombre como imagen de Dios. Durante siglos, la humanidad se sostuvo sobre una base firme y reconfortante: fuimos creados por Dios, a su imagen y semejanza. Según la tradición judeocristiana, el ser humano era una criatura especial, separada del resto de los animales. Dotado de razón, alma inmortal y libre albedrío, el hombre ocupaba una posición única en el orden de la creación. Esta visión no era solo una narrativa religiosa, sino un fundamento ontológico y moral. Si el ser humano había sido creado a imagen de Dios, entonces debía tener un valor absoluto. Su vida tenía propósito, y su dignidad era incuestionable. La naturaleza estaba allí para servirle, los animales, para ser dominados, la historia, para conducirlo a su salvación. Esta concepción era también reconfortante porque ponía un orden claro y jerárquico: Dios arriba, el hombre en el centro, los animales debajo. La separación entre lo humano y lo animal era total y cualitativa. No compartíamos orígenes, ni instintos, ni esencias. Así, el relato de la creación en el Génesis funcionaba como una muralla emocional e intelectual: protegía al ser humano de sentirse animal, contingente o accidental. 2. La teoría de la evolución por selección natural. En 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, una obra que derrumba esa muralla con una fuerza devastadora. En ella, Darwin propone que todas las especies vivas, incluido el ser humano, comparten un origen común y que la diversidad biológica es el resultado de un proceso ciego y gradual, la selección natural. Según Darwin, los individuos con características más favorables para sobrevivir y reproducirse en un ambiente dado tienden a dejar más descendencia. Con el tiempo, este proceso da lugar a la transformación de especies y a la aparición de nuevas formas de vida. Esta idea socava los pilares del mito de la creación. No fuimos creados de forma especial. No hay un diseño inteligente guiando cada paso. No hay una finalidad trascendente en la evolución.
El ser humano es fruto de un proceso natural y ciego, no de una voluntad divina. El golpe no solo es biológico, sino metafísico. Si descendemos de organismos simples por acumulación de pequeños cambios, entonces no hay ruptura entre lo humano y lo animal. No hay un instante sagrado en el que Dios insufla el alma en el barro. Hay solo evolución, azar y necesidad. Darwin no dijo explícitamente que el hombre descendía del mono, pero la implicación era clara: el ser humano es un animal evolucionado. Y eso fue percibido como una blasfemia. 3. El escándalo del parentesco con los simios. La idea de compartir ancestros con los simios fue recibida con burla, horror y desprecio. ¿Cómo aceptar que el noble rostro humano tenía un pasado simiesco? ¿Cómo tolerar que nuestras pasiones, pensamientos y emociones fueran extensiones de instintos animales? Las caricaturas de la época mostraban a Darwin con cuerpo de mono. La idea de que el hombre es solo un animal más golpeaba directamente el orgullo narcisista de la civilización occidental. Hasta ese momento, creíamos que nuestra capacidad racional, moral y espiritual nos separaba absolutamente del resto de los seres vivos. Ahora, Darwin nos decía que no hay esencia fija, sino historia evolutiva. Lo humano ya no era un bloque indivisible, sino un conjunto de rasgos gradualmente adquiridos. Y lo peor, esos rasgos podían desaparecer. Si fuimos producto de la evolución, entonces también somos susceptibles al cambio, al retroceso, a la extinción. Ya no éramos eternos ni necesarios. Éramos provisionales. Freud lo expresó con crudeza. La investigación biológica de Darwin ha infligido un segundo gran golpe al narcisismo humano, mostró que el hombre no es una creación especial, sino que desciende del reino animal. 4. La reacción social y filosófica: ¿somos animales? ¿Tenemos alma? El darwinismo provocó una crisis cultural. ¿Qué nos hacía humanos si no había una chispa divina? ¿Dónde terminaba el animal y comenzaba la persona? ¿Seguía existiendo el alma? ¿La moral? ¿La libertad? Los defensores de la religión vieron en la teoría de Darwin una amenaza mortal. Si la Biblia era falsa en su relato de la creación, ¿qué otras partes podían serlo? Si el hombre no era creado por Dios, ¿qué pasaba con el pecado original, con la redención, con la vida eterna? Incluso dentro del campo científico y filosófico hubo resistencias. Algunos intentaron salvar el alma humana diciendo que Dios guió el proceso evolutivo. Otros afirmaron que la evolución explica el cuerpo, pero no la mente o la conciencia. Pero Darwin, sin pronunciarse demasiado sobre el alma, cambió para siempre la forma en que pensamos sobre nuestra identidad. Nos despojó de nuestra excepción. Nos colocó en el árbol de la vida, no en el trono de la creación. Este cambio de paradigma tuvo ramificaciones profundas. Comenzamos a estudiar la conducta humana desde la biología, la psicología evolutiva, la etología comparada. La frontera entre lo humano y lo animal se hizo más porosa. Somos animales que hablan, que ríen, que filosofan, pero animales al fin. 5. Consecuencias morales y existenciales: sin diseño, sin propósito. Tal como ocurrió con Copérnico, la herida darwiniana no fue solo científica, sino existencial. Si no hay diseño, ¿entonces hay propósito? Si todo surge por azar y necesidad, ¿dónde está el sentido? La evolución por selección natural no tiene objetivos. No busca la perfección. No premia la moral. Solo selecciona lo que funciona para sobrevivir. ¿Qué lugar queda entonces para la ética, para el amor, para la compasión? La filosofía del siglo XIX y XX enfrentó este vacío con angustia. Nietzsche vio en Darwin la prueba de que Dios ha muerto, y con él, todo fundamento trascendente. La vida ya no tenía dirección. Solo voluntad de poder. El existencialismo, más tarde, asumiría esta crisis como punto de partida: si la naturaleza no nos da un sentido, debemos inventarlo. Como escribió Sartre, la existencia precede a la esencia. Pero también hubo otra lectura, menos desesperada. Si somos el resultado de un largo proceso natural, entonces somos profundamente parte del mundo. Ya no somos intrusos ni dominadores, sino frutos de la misma vida que late en toda criatura. En lugar de una caída, la evolución puede verse como una inmersión. Estamos hechos del mismo barro que las estrellas, compartimos códigos genéticos con bacterias, árboles y simios.
Eso no nos degrada. Nos conecta. Darwin no nos quitó la dignidad. Nos dio una nueva humildad. Nos recordó que no somos dueños del mundo, sino parientes de todo lo que vive. Epílogo de este capítulo, del orgullo al asombro. La herida darwiniana, como la copernicana, duele porque destruye una ilusión narcisista. Pero también abre la puerta a una comprensión más profunda y honesta de quiénes somos. Descendemos de formas de vida más simples. No hay vergüenza en ello. Al contrario, es asombroso que de la materia inerte haya surgido la conciencia, la música, el lenguaje, el amor. Darwin nos quitó la corona divina, pero nos dio el relato más épico jamás contado, la historia de cómo la vida, enfrentando el caos y el azar, creó cerebros capaces de preguntarse por el sentido del todo. Como dijo el propio Darwin, no es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y quizás ese cambio más profundo es aprender a vivir sin ser el centro, sin propósito cósmico, y aún así vivir con dignidad. 3. La herida psicológica, Sigmund Freud. 1. El hombre racional y dueño de sí mismo, el mito de la conciencia soberana. Desde la Ilustración, el ser humano se pensaba como racional, autónomo, libre, capaz de conocerse a sí mismo, de tomar decisiones con plena conciencia y de controlar su conducta. La mente era un territorio transparente, en donde los pensamientos eran accesibles y los actos podían explicarse por motivos conscientes. Este ideal de la conciencia soberana no era solo una aspiración filosófica, era también una creencia popular. Se asumía que las personas sabían lo que hacían, por qué lo hacían y que su vida interior era, en esencia, racional. El yo era el rey del mundo interior. En ese escenario, las emociones eran tolerables y eran explicables, los errores eran asumidos como fallas lógicas o morales, y las pasiones podían reprimirse con fuerza de voluntad. El sujeto era responsable, transparente y confiable. Pero entonces apareció un médico vienés que trastocó todo. 2. El descubrimiento del inconsciente, deseos, pulsiones, represión. Sigmund Freud, a finales del siglo XIX, comenzó a observar fenómenos que no encajaban en esa imagen racional del hombre. ¿Cómo explicar que alguien se paralizara sin causa física? ¿Por qué ciertos pacientes tenían síntomas sin origen biológico? ¿Por qué olvidaban recuerdos clave o decían lo contrario de lo que querían decir? A partir de sus estudios con pacientes histéricos, Freud propuso una teoría revolucionaria: la mente humana no es enteramente consciente. Debajo de la superficie, existen contenidos reprimidos, deseos inconfesables, memorias dolorosas y pulsiones primitivas que siguen activos, aunque no los percibamos. Así nació el concepto de inconsciente, una región psíquica oculta que influye en nuestros pensamientos, emociones y acciones. El inconsciente no es un baúl olvidado, sino un sistema dinámico que actúa todo el tiempo, deformando, desplazando y disfrazando sus contenidos para que no lleguen directamente a la conciencia. Los sueños, los lapsus, los síntomas neuróticos, incluso las elecciones de vida, son manifestaciones del inconsciente. No somos tan libres como creemos. No somos tan dueños de nosotros mismos. 3. El yo ya no es amo en su casa. Una de las frases más demoledoras de Freud fue: el yo no es dueño en su propia casa. Con esta sentencia, Freud formulaba la tercera gran herida narcisista de la humanidad. Después de que Copérnico desplazara a la Tierra del centro del universo, y Darwin despojara al hombre de su lugar privilegiado en la creación, Freud mostró que ni siquiera en nuestro interior tenemos el control. La conciencia, lejos de ser el timón de la psique, es apenas una isla iluminada en un océano de fuerzas inconscientes. Somos conducidos por deseos que desconocemos, por conflictos infantiles no resueltos, por impulsos que negamos. El yo, que se creía soberano, es apenas un mediador. Y muchas veces, un rehén. Debe negociar entre las exigencias del ello, las pulsiones, las restricciones del superyo, la moral internalizada y la realidad externa. Esa tensión es constante y muchas veces insostenible. De ahí surgen los síntomas neuróticos, compromisos fallidos entre lo que deseamos y lo que tememos, entre lo que nos permitimos y lo que censuramos. La neurosis es el precio de vivir en conflicto con uno mismo. 4. La sexualidad infantil, los sueños y los síntomas neuróticos.
Uno de los aspectos más polémicos de la teoría freudiana fue su afirmación de que la sexualidad está presente desde la infancia y no solo en la pubertad. Freud hablaba de una sexualidad amplia, no limitada al acto genital, sino como una energía pulsional, la libido, que atraviesa diversas fases, oral, anal, fálica, latente y genital. Esta idea resultaba escandalosa, implicaba que los niños tienen deseos, fantasías, celos, rivalidades y conflictos sexuales inconscientes, especialmente hacia las figuras parentales. De allí nacen los conocidos complejos de Edipo y Electra. Freud también analizó los sueños como realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Para él, soñar no era un proceso mágico ni aleatorio, sino una vía de expresión del inconsciente. Mediante mecanismos como la condensación, el desplazamiento y la simbolización, los sueños nos revelan lo que no podemos tolerar despiertos. Asimismo, los síntomas neuróticos, fobias, obsesiones, histerias, eran, para Freud, expresiones indirectas de conflictos reprimidos. No eran enfermedades orgánicas, sino dramas internos sin resolver. Entenderlos requería análisis, interpretación y, sobre todo, valentía para enfrentar lo reprimido. Freud propuso entonces una nueva forma de terapia, el psicoanálisis, cuyo objetivo no era eliminar los síntomas a la fuerza, sino hacer consciente lo inconsciente, reconstruir la historia del sujeto y darle un sentido a su sufrimiento. 5. El rechazo a Freud. ¿Por qué molesta tanto el psicoanálisis? Las ideas de Freud fueron y siguen siendo profundamente incómodas. No solo por hablar de sexualidad, represión y deseos infantiles, sino porque ponen en duda nuestra integridad como sujetos conscientes y autónomos. Aceptar a Freud implica aceptar que no nos conocemos del todo. No controlamos por completo nuestras acciones. Deseamos cosas que no deberíamos desear. Nuestra infancia nos marca más de lo que creemos. Los síntomas no siempre tienen sentido lógico, pero sí tienen sentido inconsciente. Muchas personas rechazan estas ideas por razones morales, religiosas o intelectuales. Algunos acusan al psicoanálisis de ser oscuro, poco científico o excesivamente centrado en el sexo. Otros lo atacan porque socava la imagen narcisista que tenemos de nosotros mismos. El rechazo a Freud es, en sí mismo, un fenómeno psicoanalizable, revela la resistencia del yo a enfrentarse con su sombra. Como decía Jung, lo que niegas, te somete. Freud escarbó precisamente allí donde el yo quería no mirar. Y sin embargo, su legado es inmenso. Más allá de sus errores o excesos, Freud nos obligó a pensar en lo que no vemos, en lo que no decimos, en lo que no recordamos pero actúa. Nos enseñó que somos más complejos de lo que parecemos. Que la verdad no siempre es evidente. Que el alma humana está llena de grietas, máscaras y contradicciones. Epílogo de este capítulo, el espejo roto. Freud nos puso frente a un espejo roto. Ya no podemos vernos como un yo puro, transparente, dueño absoluto de sí mismo. Lo que vemos son fragmentos, deseos en conflicto, traumas silenciados, fantasías que nos asustan. Pero ese espejo roto no es una condena. Es una invitación. A conocernos más allá de las apariencias. A dejar de negar lo que somos. A reconciliarnos con nuestra sombra. Como escribió Freud. Donde estaba el ello, debe advenir el yo. Esa es la tarea de una vida, conquistar la verdad interior, no para dominarla, sino para vivir con mayor lucidez, profundidad y libertad. Conexiones y reflexiones finales. 1. Las tres heridas como un proceso histórico de desnarcisización progresiva. A lo largo de los últimos 5 siglos, la humanidad ha sido testigo de una triple ruptura simbólica, una secuencia de heridas que han ido socavando nuestra autoimagen inflada, nuestra arrogancia metafísica. Copérnico, Darwin y Freud no solo presentaron nuevas teorías científicas, provocaron crisis de identidad. Copérnico nos desplazó del centro del universo físico. Darwin nos despojó del centro del universo biológico. Freud nos expulsó del centro del universo psíquico. Cada uno de ellos, con el poder de su visión y evidencia, nos arrebató una ilusión reconfortante, que éramos los protagonistas indiscutibles del cosmos, el punto culminante de la creación, los señores de nuestra mente. Estos eventos no fueron meros avances científicos, sino golpes al narcisismo humano. Cada herida implicó una pérdida simbólica, la pérdida de privilegio, de superioridad, de control.
Cada uno de estos pensadores se convirtió, sin buscarlo necesariamente, en el portador de una mala noticia. Y sin embargo, cada uno también ofrecía una puerta abierta, una invitación a redefinirnos, a vernos con más realismo, a abandonar fantasías que nos empobrecían por su comodidad. El proceso de desnarcisización no fue un accidente, sino una necesidad. Un crecimiento forzado, pero vital. 2. El papel del conocimiento en la demolición de las ilusiones humanas. Las tres grandes heridas tienen un denominador común, fueron infligidas por el conocimiento. Por la investigación metódica, por el coraje de mirar más allá de lo evidente, por el esfuerzo de pensar sin complacencia. El conocimiento, en estos casos, no fue una promesa de dominio, sino una herramienta de revelación. Una forma de despertar. Copérnico observó el cielo con objetividad y rompió el hechizo geocéntrico. Darwin analizó la vida con paciencia y disolvió el mito de la creación especial. Freud escuchó con atención el sufrimiento y destruyó la fantasía de la razón total. El conocimiento, entonces, no es siempre cómodo. No siempre da respuestas reconfortantes. Muchas veces destruye mitos, fractura certezas y nos obliga a reconfigurar nuestra visión del mundo. Pero esa demolición no es destructiva en el sentido negativo. Es una limpieza, una apertura, una liberación. Nos permite ver más allá del espejo deformante del narcisismo. Nos ayuda a construir una imagen más honesta y, en última instancia, más fuerte de lo que somos. El conocimiento es, a veces, una herida. Pero es también el comienzo de una cura. 3. ¿Qué nos queda tras perder el centro cósmico, biológico y psíquico? La gran pregunta que surge tras estas tres heridas es inquietante. Si ya no estamos en el centro del universo, ni somos la cúspide de la creación, ni dominamos nuestra propia mente, ¿qué somos? ¿Qué nos queda? A primera vista, parecería que nos queda la nada, somos polvo en el espacio, animales evolucionados, sujetos divididos por conflictos internos. La imagen resultante puede parecer cínica, desoladora, incluso nihilista. Pero esta interpretación es solo una reacción inicial. Más allá de la pérdida de centralidad, emerge una nueva posibilidad de humanidad. Ya no somos el centro del universo, pero podemos contemplarlo con asombro. Ya no somos creaciones divinas, pero somos el resultado de una historia natural profundamente interconectada. Ya no somos amos de nosotros mismos, pero podemos escucharnos con más profundidad y vivir con más autenticidad. La caída del narcisismo no implica una caída del valor. Al contrario, al dejar de fingir ser dioses, podemos empezar a ser verdaderamente humanos. 4. La posibilidad de un nuevo humanismo, menos egocéntrico y más consciente. Lo que queda tras las tres heridas es la posibilidad de un nuevo humanismo. Uno que no se construya sobre la fantasía de la supremacía, sino sobre la lucidez, la humildad y la interdependencia. Este humanismo no niega nuestra capacidad racional, nuestra creatividad, nuestra ética o nuestro arte. Pero tampoco ignora nuestras limitaciones, pulsiones y errores. Es un humanismo integrador, no idealizado. Un humanismo así no niega el universo que nos supera, pero nos enseña a respetar nuestro lugar en él. No ignora nuestra animalidad, pero reconoce la dignidad de lo vivo en todas sus formas. No pretende eliminar el inconsciente, pero promueve una vida más atenta, menos reactiva y más reflexiva. Es un humanismo que puede convivir con el descentramiento. Que ya no necesita ser el sol para brillar. Que no busca dominar, sino comprender y colaborar. Freud, en esto, fue profético: la salud mental no está en la perfección, sino en saber quiénes somos, con todo lo que eso implica. 5. ¿Puede la humildad reemplazar al narcisismo? Hacia una filosofía del descentramiento. Esta es, quizás, la pregunta más radical de todas. ¿Puede la humildad ocupar el lugar del narcisismo? ¿Es posible que el ser humano encuentre sentido no en la ilusión de superioridad, sino en la aceptación consciente de sus límites? La humildad no es resignación. No es debilidad. Es la actitud madura de quien ha perdido sus ilusiones, pero no su dignidad. Es el resultado de haber atravesado las tres heridas y no haberse destruido, sino transformado. El descentramiento no significa desaparecer, sino salir del centro para poder ver mejor. Para escuchar a los otros. Para vivir con menos arrogancia.
para buscar una verdad que no siempre nos favorece, pero que nos libera. Una filosofía del descentramiento podría ser la gran tarea del siglo XXI. Una filosofía que reconozca la finitud sin desesperación. Que mire al cosmos con humildad, a la evolución con gratitud y al inconsciente con respeto. Que no aspire al control total, sino a la conciencia lúcida. Que no tema renunciar al mito del héroe solitario, porque comprende que la verdad está hecha de vínculos, no de tronos. Epílogo, 3 heridas, una enseñanza. Copérnico, Darwin y Freud no fueron verdugos del alma humana, sino cirujanos del pensamiento. No nos mataron, nos despertaron. No nos despreciaron, nos invitaron a crecer. Cada herida, bien entendida, nos obliga a dejar de fingir y empezar a comprender. Nos enseña que no somos el centro, pero sí somos parte. Que no somos excepcionales, pero sí significativos. Que no somos dueños absolutos de nuestra mente, pero sí tenemos el poder de conocernos mejor. Las 3 grandes humillaciones no son el final de la dignidad humana. Son su comienzo verdadero. Porque solo cuando dejamos de vernos como dioses, podemos empezar a vivir como humanos. Y en ese vivir humano, limitado, consciente, conectado, tal vez encontremos la más profunda de las verdades. La invitación a abandonar el egocentrismo. En lo más profundo de la experiencia humana reside una tensión constante, el deseo de ser el centro, el protagonista indiscutible de nuestra propia historia y del mundo que nos rodea. Este impulso egocéntrico, aunque natural, nos ha llevado muchas veces a caer en la trampa de la ilusión, esa ilusión que nos hace creer que somos el eje de todo, la medida absoluta del valor y sentido. Pero, ¿qué sucede cuando esa ilusión se disuelve? ¿Qué queda cuando comprendemos que el universo, la vida y nuestra mente no giran en torno a nosotros? Esta conclusión no busca simplemente cerrar un tema académico, sino abrir una puerta hacia una transformación personal y colectiva. Porque la invitación que nos deja la profunda reflexión sobre nuestras heridas, cosmológicas, biológicas y psicológicas, es clara y urgente: dejar de ser egocéntricos. El espejismo del ego. El egocentrismo puede entenderse como una especie de espejismo interno, un reflejo distorsionado que nos hace creer que somos el centro del cosmos, el punto focal de la historia, la medida última del significado. Nos aferramos a esta ilusión porque nos proporciona seguridad y sentido. Sin ella, enfrentamos el vértigo del vacío y la incertidumbre. Sin embargo, esa seguridad es frágil y el precio que pagamos por mantenerla es alto. El egocentrismo limita nuestra visión, nos encierra en una burbuja estrecha donde solo nuestro interés importa, donde la empatía se vuelve dificultad y donde la relación con el otro se torna conflicto o indiferencia. Esta burbuja egocéntrica, que una vez nos protegió, hoy se revela como una prisión. La humanidad, cada uno de nosotros, está llamada a salir de esa celda mental para poder respirar el aire más puro de la humildad y la apertura. El valor liberador del descentramiento. Decir adiós al egocentrismo no es un acto de renuncia, sino de liberación. De liberación de la tiranía del yo que reclama siempre la atención y el protagonismo. Es un acto valiente porque implica enfrentar la posibilidad de no ser el centro, de no controlar todas las circunstancias, de aceptar la vulnerabilidad y la interdependencia. Cuando abrazamos el descentramiento, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. Comprendemos que el universo no conspira para colocarnos en su trono, sino que es un vasto entramado donde coexistimos con infinitas fuerzas, seres y procesos que nos exceden y nos nutren. En esta nueva mirada, ya no somos dueños absolutos, pero sí partícipes conscientes y responsables. El descenso del ego abre paso a una mirada más humilde que reconoce los límites personales y colectivos, y que, paradójicamente, ensancha la capacidad de asombro, admiración y amor. Dejar de ser el centro no nos vuelve insignificantes, sino que nos hace profundamente humanos. La empatía como antídoto del egocentrismo. Una de las consecuencias más poderosas del egocentrismo es la dificultad para entender al otro, para ponerse en su lugar y sentir su realidad. El egocentrismo aísla, la empatía conecta. Al desprendernos del ego centrado en sí mismo, abrimos espacio para la empatía auténtica, esa capacidad de escuchar, comprender y compartir emociones y experiencias con los demás. La empatía no es simplemente un sentimiento pasajero, sino una habilidad fundamental para construir comunidades sanas, relaciones sólidas y sociedades justas. Invitar a dejar el egocentrismo es,
por tanto, invitar a cultivar la empatía. Es aprender a ver al otro no como un rival o un medio para satisfacer deseos, sino como un ser igualmente complejo y digno de respeto. La humildad, fuerza silenciosa. La humildad es la virtud que nace cuando abandonamos la necesidad de estar siempre en el centro. Es la fuerza silenciosa que permite reconocer nuestras limitaciones sin miedo, que acepta la imperfección y la diversidad como parte esencial de la existencia. Esta humildad no es sumisión ni autodesprecio, sino un equilibrio maduro entre el reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades. Nos hace capaces de escuchar críticas sin desmoronarnos, de aprender sin arrogancia y de actuar sin buscar el aplauso. Es la virtud que nos invita a vivir con menos ruido interno, con menos ansias de control y más apertura al misterio de la vida. Más allá del individualismo, la interdependencia. En el corazón del egocentrismo late un individualismo extremo que olvida la interdependencia fundamental de toda existencia. El ser humano no es una isla aislada, sino un nodo en una red compleja que incluye a otras personas, a la naturaleza y a las condiciones históricas y culturales que nos moldean. Abandonar el egocentrismo significa reconocer esta interconexión profunda. Es entender que nuestras acciones repercuten en otros y que, a su vez, estamos condicionados por fuerzas que trascienden nuestra voluntad individual. Este reconocimiento es esencial para enfrentar los grandes desafíos contemporáneos, la crisis ecológica, la desigualdad social, las tensiones políticas, que solo podrán superarse si dejamos atrás el yo primero y adoptamos una mirada que incluya el bienestar común y el cuidado compartido. El desafío del autoconocimiento sin narcisismo. No se trata de negar la importancia del yo, sino de situarlo en su justa medida. El autoconocimiento profundo es una herramienta invaluable para vivir con autenticidad, pero cuando se convierte en una forma de ensimismamiento o de autoexaltación, se vuelve otro rostro del egocentrismo. El reto está en cultivar un autoconocimiento que no exalte al ego, sino que lo confronte con sus sombras, contradicciones y límites. Un autoconocimiento que sea puente hacia los demás y no un muro que nos aísle. Este tipo de autoconocimiento nos permite asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y transformar patrones destructivos, abriendo espacio para una vida más plena, creativa y solidaria. La posibilidad de un nuevo sentido. Dejar de ser egocéntricos nos obliga también a buscar un nuevo sentido que no dependa exclusivamente de nuestra propia grandeza o importancia. Nos lleva a encontrar significado en la relación con el otro, en el compromiso con causas que trascienden nuestro interés inmediato y en la aceptación humilde del misterio. Este sentido renovado es más flexible y menos egoísta, más vinculado a la realidad plural y compleja en la que vivimos. Nos invita a ser partícipes activos de la historia humana, sin pretender controlarla, sino aportando desde la humildad y la colaboración. Una llamada a la transformación personal y colectiva. Este llamado a abandonar el egocentrismo no es solo una invitación ética, sino una urgencia existencial y social. Vivimos tiempos en los que el individualismo exacerbado ha generado crisis profundas, la fragmentación social, la pérdida de sentido, la crisis ambiental. Transformarnos desde adentro es la semilla para transformar afuera. Cada acto de humildad, de empatía, de apertura, contribuye a un cambio más amplio que puede reconstruir el tejido social y nuestro vínculo con el planeta. Es una invitación a actuar con conciencia, a mirar más allá del yo para abrazar el nosotros con responsabilidad y amor. El poder liberador del descentramiento. Finalmente, abandonar el egocentrismo significa aceptar que no somos el centro del universo, ni de la historia, ni siquiera de nuestra propia mente. Pero esta aceptación no es una derrota, es un acto de liberación. Liberación porque nos libera del peso insoportable de tener que ser perfectos, controlarlo todo o ser admirados. Nos libera para vivir más plenamente, para conectar más profundamente y para contribuir desde un lugar auténtico. El descentramiento es la llave que abre la puerta a una existencia más rica, donde el valor ya no se mide por el protagonismo, sino por la calidad de la presencia y el compromiso. Te invito, entonces, a reflexionar sobre esta invitación profunda. Dejar de ser egocéntricos no es perderse, sino encontrarse. No es debilidad, sino la manifestación de una fuerza mayor. No es olvido de uno mismo, sino el inicio de un camino hacia una vida más genuina, más conectada y más llena de sentido. Abre esa puerta. Atrévete a salir del centro y descubrir la inmensidad que te espera cuando decides ser uno más entre muchos, con humildad,
con respeto, con amor. El mundo y el futuro nos necesitan, no como reyes solitarios, sino como seres conscientes que saben que el verdadero poder está en compartir, en escuchar y en caminar juntos.